Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 231 a 240. Capítulo 231 seguro. Los dos llegaron hasta la sala común de Gryffindor. La cena acababa de terminar. Como hoy era un día feliz, los pequeños magos que habían dormido la mayor parte del día habían salido a divertirse, por lo que no había mucha gente aquí. Todavía. Hermione y Ginny eligieron un sofá grande cerca del alféizar de la ventana y la chimenea y se sentaron uno al lado del otro. Para evitar que Ginny se avergonzara de hablar y aliviar el nerviosismo de Ginny, Hermione decidió dirigir la conversación ella misma como antes. Pero antes de que pudiera hablar, Ginny a su lado habló primero. Hermione, fuiste tú quien descubrió mi estado normal ayer primero y luego lo informaste al profesor Nightwatch, ¿verdad? La niña respiró hondo, se sentó erguida, apretó con fuerza los puños sobre las rodillas y giró la cabeza, como si quisiera mirar a Hermione, pero al final no levantó la cabeza. Gracias. Hermione quedó atónita por un momento, luego inmediatamente reaccionó y siguió las palabras de Ginny de acuerdo con la idea discutida anoche. Bueno. Para ser precisos, las primeras personas que notaron algo extraño en ti fueron tus compañeros de cuarto. Ayer vi que nunca parecías haber salido de la puerta del dormitorio, así que les pregunté en detalle, y luego me enteré de esta noticia. Porque antes no estabas en muy buenas condiciones. Cuando llegamos a preocuparnos por ti, no dijiste nada más, así que el asunto terminó. Ah. Lo siento, no me había sentido sobrio antes y no quiero involucrarte. Ginny se sonrojó. Aunque tenía buenas intenciones, había engañado a sus amigos tantas veces con tantas mentiras durante el período anterior, y ahora todavía sentía un poco de lástima por ellos. Está bien. Sé que lo estás haciendo por nuestro propio bien. No hay necesidad de disculparte. Hermione rió suavemente, fingiendo que no importaba. Pero ese no es tu problema. Escuché al profesor Nightwatch decir que estabas controlado por ese diario en ese momento. Incluso si quisieras contarnos sobre eso, probablemente no podrías decírnoslo. Hermione extendió las manos y declaró este hecho. Tan pronto como se enteró del diario, el rostro rojo de Ginny se puso pálido nuevamente y se quedó en silencio nuevamente, retorciendo el dobladillo de su ropa con las manos. Al ver que Ginny no quería hablar más y no tenía intención de dejar la conversación en silencio, Hermione comenzó a contar lentamente la historia revisada y eliminada. Solo repárelo. Ese día cuando los dos participamos en el club de duelo, sentí una fuerte inquietud y fatiga en ti. Bueno, siempre he sido sensible a las emociones de otras personas, porque te enseñé el hechizo desarmante paso a paso. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos estábamos juntos de esa manera. Inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal con tus emociones. Hermione tomó un mechón de cabello y lo retorció alrededor de sus dedos antes de agregar. Esto es mentira. Si Hermione no hubiera usado el poder de Saint sobre Ginny, tal vez los pensamientos de Ginny no estarían completamente fuera del control de Tom ahora. Pero como Ginny había escapado brevemente del control debido a Hermione, y ya podía sentir sus verdaderos pensamientos en ese momento, lo que Hermione dijo en ese momento era completamente correcto. Veo que apenas te has comunicado con otros profesores antes, pero le dijiste algunas palabras al profesor Nightwatch ese día, y el profesor Nightwatch parecía tener una muy buena actitud hacia nosotros, así que te pido que enfrentes esto. No habrá demasiada presión por parte del profesor para que venga y vea si hay algún problema contigo. Ginny también empezó a concentrarse y escuchar, levantando un poco la cabeza. Hermione continuó. Tan pronto como le informé al profesor Nightwatch de mi descubrimiento y solicitud, inmediatamente fuimos a su dormitorio. El profesor Nightwatch aceptó mi solicitud casi de inmediato. Más tarde me enteré de que el profesor Nightwatch había estado investigando este asunto durante mucho tiempo y había predicho su situación, por lo que actuamos rápidamente. Debido a que el profesor de la guardia nocturna no conocía la ubicación de tu dormitorio, yo era responsable de liderar el camino. Ya era muy tarde, y tú y tus compañeros de cuarto ya estaban dormidos cuando llegamos al dormitorio. Originalmente quería que el profesor Nightwatch volviera mañana, pero el profesor Nightwatch no parecía tener esa idea.
Abrió directamente la puerta de su dormitorio y entró. No había otra manera, así que no tuve más remedio que seguirlo. Vi que después de que el profesor lanzó un hechizo para que durmieras tranquilamente, comenzó a explorar alrededor en busca de algo. Finalmente, el profesor encontró el libro malvado en tu cajón del escritorio. Al escuchar esto, Hindi se levantó de repente y preguntó con entusiasmo. ¿El profesor tocó directamente el diario con las manos? Al ver la sincera preocupación en el rostro de Hindi, Hermione sonrió y tomó su mano, indicándole que se sentara y no se emocionara. Está bien. No te preocupes. El profesor Nightwatch debe haberlo preparado con anticipación. Lo recogió con magia y lo puso en un objeto mágico que puede sellar el diario. Eso es bueno. No debes tocar esa cosa rara directamente con tus manos, de lo contrario el diario afectará tu pensamiento. Ese sentimiento es realmente aterrador. Incluso perdí muchos recuerdos durante el tiempo en que me afectó el diario. Este tipo de cosas nunca volverán a suceder. Hermione tomó la mano de Hindi y silenciosamente le transmitió el poder del Espíritu Santo. El diario, el profesor de la guardia nocturna, dijo que se desharía de él y que nunca lo dejaría salir para dañar a otros. Pero no estoy seguro de lo que pasó después. Originalmente quería seguir al profesor Nightwatch, pero el profesor me pidió que regresara directamente al dormitorio. A continuación, voy a destruir al monstruo en la habitación secreta. Es muy peligroso. No puedo dejar que continúes siguiéndome. Vete a dormir. Cuando te levantes mañana, Hogwarts volverá a la paz. Hermione hizo una pausa, extendió las manos y continuó agregando: estas son las palabras originales del profesor Nightwatch. El profesor me explicó brevemente sobre el diario, la habitación secreta y usted, así que no seguí siguiéndolo. Simplemente regresó. A dormir. Esto es todo lo que sé sobre el asunto, y cuando escuché la información anunciada por el profesor Dumbledore hoy, supe que el profesor Nightwatch había resuelto el asunto esta vez. El humor de Hindi también se estabilizó. Nada podía relajar más el espíritu nervioso de una víctima que saber con seguridad que estaba fuera de peligro. Yo. Bueno. Wow. Tan pronto como su espíritu se relajó, y bajo la guía deliberada de Hermione, todos los agravios y tristezas que Hindi había acumulado en el pasado estallaron. Los ojos de la pequeña se pusieron rojos y las lágrimas no dejaban de caer por sus mejillas y su ropa, dejándose ir. Detrás había rastros de agua cayendo en círculos. Está bien, solo llora. Hermione rodeó suavemente los hombros de Ginny con su brazo, permitiendo que la pobre pequeña descansara en sus brazos. Ginny, estás a salvo. Capítulo 232. Ella es una linda chica. Ginny se acurrucó en los brazos de Hermione y lloró durante un largo rato. Al final, solo quedó un pequeño gemido, hasta que el llanto desapareció por completo. Aunque Ginny lloró mucho, cuando levantó la cabeza, Hermione pudo sentir claramente que la niña frente a ella estaba de mucho mejor humor. Lo siento, Hermione, tu ropa está toda mojada. Levantando ligeramente la cabeza, Ginny miró tímidamente la parte de la ropa de Hermione que estaba empapada por sus propias lágrimas. Ya estaba mojada. ¿Cuál es el punto? Hermione sonrió con voz ronca y limpió suavemente el área con la mano. Con un destello de luz, la mancha de agua desapareció. No olvides que somos magos. ¿No es este tipo de cosas muy simple para nosotros? Ginny quedó atónita por un momento mientras Hermione silenciosamente lanzaba hechizos sin varita, y la alta imagen de Hermione en su corazón se volvió aún más brillante. Aunque Ginny es solo una maga de primer año, ha estado viviendo en el mundo mágico durante todo el año. Por supuesto que conoce el valor del lanzamiento de hechizos silencioso y sin varita. Inesperadamente, Hermione está solo un grado por encima de ella y ya lo domina. ¿Hasta qué punto su habilidad realmente la hacía sentir envidiosa y admirada? Hermione, eres tan increíble. Ginny lo admiró sinceramente, y luego, sin saber lo que pensaba, no pudo evitar suspirar levemente y bajar la cabeza. Si yo fuera tan poderoso como tú, no. ¿Me pasarían estas cosas? Ante la pregunta de Ginny, Hermione pensó por un momento y decidió responder de manera más objetiva. Bueno, creo que si esto me pasara a mí, probablemente terminaría así. No soy tan poderoso como crees. Después de escuchar esto, Ginny parecía un poco deprimida, pero Hermione no dejaba de hablar.
Sin embargo, mientras sigamos trabajando duro, podemos reducir la posibilidad de que esto suceda tanto como sea posible, y también podremos sobrevivir a este tipo de cosas por más tiempo, para que los profesores tengan tiempo suficiente para rescatarnos. Ahora, mientras podamos hacer estas cosas, eso es todo. Así que no hay necesidad de desanimarnos ni sentirnos culpables por nosotros mismos. Ahora que nos hemos dado cuenta de nuestros defectos y de lo que podemos hacer, tenemos la dirección y la motivación para seguir adelante. Hay un dicho en el Reino Dragón: no te subestimes. Probablemente signifique que no te subestimes demasiado. Hermione levantó el pulgar hacia Ginny, con una mirada seria en su rostro. Creo que has hecho un trabajo bastante bueno. Si fuera yo, no tendría la confianza para poder aguantar tan fuerte como tú hasta ahora. Así que levanta la cabeza, Ginny, puede que no lo sepas, pero es precisamente gracias a tu perseverancia que el profesor Nightwatch pudo resolver con éxito este incidente y destruir una conspiración muy importante. Ginny levantó la cabeza y se encontró con los ojos marrones de Hermione. Ginny sabía que Hermione hablaba en serio y no estaba tratando de hacerse feliz. Eso era lo que realmente pensaba en su corazón. Bueno, lo entiendo. Ginny también cambió su ceño, asintió seriamente y luego no pudo evitar reírse. Gracias por tranquilizarte, Hermione, me siento mejor ahora. Ah, jaja, está bien. No tienes que ser tan educado. Como amigo, esto es lo que debes hacer. Hermione se sintió un poco tímida cuando vio a Ginny agradeciéndole tan seriamente. Ahora que pensaba detenidamente en lo que acababa de decir, me siento un poco avergonzado. Al darse cuenta de que parecía haber dicho algo demasiado apasionado e inconsistente con su personalidad anterior, Hermione sintió que su rostro comenzaba a calentarse y los 10 dedos de sus pies comenzaron a apretar el suelo involuntariamente. No tienes que pensarlo para saber que tu cara ya debería estar roja. Cálmate, Hermione, no pienses más en eso. Eres la hermana mayor. Debes mantener tu imagen ante las hermanas menores. Aplicándose tales sugerencias psicológicas a sí misma, Hermione sonrió con calma. Aunque quería revolcarse locamente en la cama con la almohada en sus brazos, al menos ahora no mostraba ninguna extrañeza. Hermione. Preguntó Ginny de repente, haciendo temblar a Hermione del miedo, pero afortunadamente Ginny no pareció aparecer. Aquí, ¿qué pasa? Bueno. Es un poco grosero decirlo, pero hay una cosa que ha estado dando vueltas en mi mente. Ginny parecía un poco avergonzada y dijo coquetamente. Bueno. Profesor Nightwatch. ¿No es un hombre? ¿Cómo entró al dormitorio de nuestras chicas? Recuerdo que el profesor Dumbledore dijo que los dormitorios de niñas en cada universidad están protegidos por magia. Los niños y los profesores varones no pueden entrar, ¿verdad? Los ojos de Ginny-chan se han vuelto agudos. Frente. Bien. Un sudor frío brotó de la frente de Hermione. Dado que el profesor Nightwatch es simplemente un profesor inexistente, entonces. No debería importar si digo más. Lo siento, Glenn. En realidad. Profesor de la guardia nocturna. Ella es una chica linda, ¿no? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Glenn, que acababa de salir de la oficina de Snape, se sacudió, estornudó en silencio, se envolvió silenciosamente su túnica de mago con más fuerza y elevó la temperatura del dispositivo de temperatura en el amuleto. Justo ahora, Glenn vino a buscar su parte del material de la poción del basilisco y le dio a Snape la muestra de la poción de cambio de género que había investigado y el método de refinación. No le preguntó a Snape por qué quería la receta de la poción de cambio de género, ni tenía la intención de pensar en para qué usaría Snape la poción. El desarrollo de esta poción se debió en gran medida a Snape, y era apropiado compartir esta investigación con sus socios. Entonces es hora de ocuparse del diario. El objetivo era claro y Glenn caminó directamente hacia la sala de los menesteres en el 8º piso según su plan sin dudarlo. Para cortar el nudo rápidamente, Glenn está listo para matar a Tomoe. Deshazte del diario de Ridley para evitar largas noches y pesadillas. Después de enviar a Hermione de regreso a su dormitorio anoche, Glenn y Dumbledore discutieron durante un rato en el pasillo las técnicas de extracción de almas de la maldición Cruciatus. Para sorpresa de Glenn, Dumbledore no era tan bueno como imaginaba. Investigación privada sobre la maldición imperdonable.
Old B simplemente frunció levemente el ceño y, al igual que Hermione, después de tomarse algunas precauciones y tratar de no usarlo con personas, no dijo nada más sobre este tema. Entonces, vamos. Al llegar a la sala de los menesteres, Glenn hizo aparecer la habitación y abrió la puerta. Capítulo 233. Pequeños pensamientos. Rayos de luz de colores parpadeaban en la oscuridad, como estrellas deslumbrantes en el claro cielo nocturno que no se veían afectadas por el aire sucio. Protección del aura, apariencia borrosa, sensación de existencia desapareciendo, aislamiento mental, oclumancia. En la sala de los menesteres, en el centro de la habitación vacía, Glenn, vestido con una túnica negra y una máscara, agitaba seriamente la varita en su mano, aplicándose un hechizo pulidor. A su alrededor, la luz continuaba brillando y finalmente se contuvo. Un hechizo oculto utilizado para evitar la filtración de su información de identidad y para resistir la posible existencia de Tom en el diario. Antes de morir, Ridley contraatacó el hechizo de protección mental y el hechizo de concentración que le permitieron concentrarse en la próxima cirugía del alma. Después de muchos días, la cantidad total de hechizos de mejora creados por él mismo que Glenn dominaba en función de los objetivos que quería lograr ya no era la misma que antes, y la cantidad total de hechizos de mejora que su cuerpo podía contener al mismo tiempo era mayor. Más del doble que el año pasado. Pero eso es todo. Glenn todavía tenía más de la mitad del poder mágico en su cuerpo, pero su cuerpo físico era casi incapaz de soportar los vertiginosos circuitos mágicos que se entrecruzaban en su cuerpo. Aunque la hinchazón era un poco incómoda, Glenn creía que era necesario. Incluso con el ejercicio diario y la transformación continua de la energía negra en mi varita, ¿no puede mi condición física actual igualar completamente mi poder mágico? Ignorando su incómodo cuerpo, Glenn bebió rápidamente la poción mágica para reponer el poder mágico que acababa de consumir, y luego continuó sacando varias pociones mágicas del anillo negro. Tranquilizante, refrescante, concentrador. Recitando en silencio el nombre de la poción en su mente, Glenn bebió botellas de pociones con un sabor indescriptible sin cambiar su expresión. El poder mágico y los efectos medicinales contenidos en la poción se extendieron por su pecho y corrientes cálidas fluyeron hacia las extremidades de Glenn. Especialmente el cerebro. Glenn ahora siente que sus pensamientos corren mucho más rápido de lo habitual y su mente está clara. Pero después de beber estas pociones, y la mayoría de ellas son del tipo amplificador del espíritu, la resistencia al usar las pociones también es el llamado efecto secundario, al menos si el poder mágico en el cuerpo se mantiene en el límite entre el orden y el orden. Desorden, se considera un efecto secundario los sentimientos negativos causados por la intersección de magia, circuitos mágicos, pociones y varias cosas en el cuerpo de Glenn pueden ser capturados por los nervios de su cuerpo con aproximadamente 10 veces el efecto. Hormigueo, hinchazón, náuseas, torsión, hormigueo, fricción, todo tipo de sentimientos confusos, provenientes del interior del cuerpo y del mundo exterior, que pueden hacer que una persona se vuelva loca por un momento, chocaron con la conciencia de Glenn uno tras otro. Pero Glenn permaneció impasible. Su alma tenaz y su extrema voluntad lo consideraron nada. De esta manera, se completan mis propios preparativos. Sin hablar, Glenn sacó inexpresivamente un conjunto de dispositivos de alquimia. Estos accesorios también pueden bendecir su propio espíritu. Se agrega una gran cantidad de bendiciones espirituales al espíritu. Aunque puede mejorar enormemente el espíritu, hacer que los hechizos lanzados sean más poderosos y puedan moverse según el corazón, el control del poder mágico está mucho más allá de la gente común, pero es extremadamente. La percepción aguda también hará que la incomodidad en el cuerpo se magnifique exponencialmente, es dolorosa. Glenn no creía que su nivel actual de magia fuera suficiente para manejar el diario y lograr que cumpliera sus expectativas. Por lo tanto, debe hacer todo lo posible para elevar su nivel de magia a un nivel que actualmente es inalcanzable. Esto se llama carga. Glenn pudo soportar la incomodidad de este proceso porque era un precio necesario. Solo tienes una oportunidad y Glenn quiere aprovecharla. Los preparativos de Glenn para la cirugía ya están completos. Con un pensamiento, la pequeña caja negra que contenía el diario de Tom apareció en el suelo y el interruptor se abrió instantáneamente. El diario flotó, desdobló las páginas y la magia y la alquimia de Glenn lo fijaron en la mesa de operaciones frente a él. Superior. A pesar de la manipulación aleatoria de Glenn, las páginas en blanco del diario no mostraban señales de estar escritas.
Tom en el diario perdió por completo la esperanza de sobrevivir con el fragmento de su alma después de sentir el aura de Dumbledore anoche. No quería creer que el anciano no sabía de la existencia de los Horrocruxes. En este caso, el fragmento de mi alma ahora en manos de mi futuro enemigo no debe quedarse. Incluso si no se destruyen a sí mismos, tendrán que destruirse a sí mismos. ¿Quién sabe si Dumbledore tiene alguna forma de encontrar otros Horrocruxes encerrándose? Si Dumbledore no hubiera tenido la intención de atacarlo todavía, y todavía tuviera el deseo de venganza en su corazón, se habría destruido a sí mismo mientras Dumbledore lo estaba sondeando. Porque sabe que su propiedad actual pertenece a ese maldito tipo. Pero no creía que pudiera evitar la muerte a manos de esa persona. Estaba muy consciente de los métodos crueles de ese tipo desconocido. Lo que el pequeño Tom quiere ahora es llevarse a ese tipo con él antes de que muera. Sí, Tom se está divirtiendo ahora, pero el objetivo es arrastrar a Glenn con él al infierno. Y fue esta casualidad la que arruinó por completo su idea. En ese momento, el pequeño Tom, que todavía tenía 16 años y no se había vuelto loco debido a la excesiva división del alma, preguntó sobre su propio cuerpo y Harry a partir de la memoria de Gimli. Después del incidente de Potter, inmediatamente pensó en una posibilidad. Existe la posibilidad de que incluso su cuerpo actual, Voldemort, quien murió debido al rebote de la maldición de la muerte con solo el alma restante, no haya pensado en eso. Parasitismo del alma. Si lo que pensaba era correcto, entonces Harry en este momento. Potter, el llamado niño que vivió, se había convertido en un Horrocrux que ni siquiera Voldemort conocía. Y si quieres matar tu propio cuerpo, primero debes destruir todos los Horrocruxes. Luego plantéelo a Harry. Solo había un camino antes de Potter. Eso es la muerte. Muerte total. Tom creía que, como líder del lado opuesto de su propio cuerpo, Dumbledore, ese viejo, inevitablemente sacrificaría a Harry para eliminar por completo su propio cuerpo. Potter para lograr sus objetivos. Aunque no quería admitirlo, ¿alguien realmente podría sobrevivir contra el mago más grande de Gran Bretaña? Absolutamente imposible. Por lo tanto, el pequeño Tom quiere dejar que el maldito tipo frente a él pruebe el sabor de ser asesinado por Dumbledore en el futuro. Quiere intentar unir los fragmentos de alma generados después de su autodestrucción al alma de la persona opuesta. Así de fácil, Harry. Lo mismo que Potter. Un poco más cerca, un poco más cerca. Esto es todo. Se desdobló el diario y la expresión en el rostro del cuerpo del alma de Tom era extremadamente feroz. Estaba listo para autodestruirse. Antes de que su conciencia pudiera cambiar, Tom descubrió que ya no podía controlar su diario ni su alma. A través del diario, vio un par de ojos rojos escondidos en las sombras. Una voz fría vino del mundo exterior, y la fría y desesperación de la muerte se extendió por el alma de Tom poco a poco y se extendió por todo su cuerpo. No te muevas. Capítulo 234 Características del alma y origen del alma. La túnica del mago oscuro se movía automáticamente sin viento, y el creciente poder mágico se movía desde Glenn hacia el mundo exterior con cada movimiento que hacía. Sus ojos se habían vuelto escarlata y la violenta oscuridad comenzó a brotar. Pero Glenn no perdió el control debido a esto. En este momento, pudo controlar completamente el Obscurus con su extraordinario poder mágico mientras liberaba el Obscurus. El Obscurus que lo corroe todo y lo devora todo, junto con el dispositivo alquímico supresor que Glenn arregló usando la alquimia, es lo que usa para unir a Tom. El diario de Ridley era un doble seguro contra su incapacidad para resistir. Obscurus continúa erosionando el poder mágico generado por el diario y usa las enormes emociones negativas contenidas en él para intimidar al cuerpo del alma para que actúe. El dispositivo alquímico bloquea el accesorio mágico del diario y bloquea completamente su espacio interno. Incapaz de moverse. No solo eso, las emociones negativas superpuestas, como tristeza, miedo, ira, ansiedad, tensión, depresión, dolor, etc., fueron vertidas en su alma por la energía demoníaca que lo rodeaba. En ese momento, el joven era el pequeño Tom. Casi me dejó inconsciente por estas horribles emociones. Su conciencia casi se había convertido en papilla, y Tom no pudo evitar querer gritar de dolor, pero se horrorizó al descubrir que no solo no podía moverse, sino que incluso el bastardo de afuera le había quitado la capacidad de hablar. El alma de Tom temblaba. Este sentimiento era 10.000 veces más aterrador que ser besado por un dementor.
Los dementores simplemente absorben tus recuerdos felices y emociones positivas. Ahora, en esta situación, están metiendo en tu cerebro todas las emociones negativas que los seres vivos pueden producir. Frente al diario que temblaba constantemente en el dispositivo de alquimia frente a él, Glenn permaneció impasible y mantuvo la liberación de Obscurus. Estaba a punto de comenzar a realizar una cirugía del alma en el diario. Usando la varita como mango del bisturí y la maldición Cruciatus como hoja del bisturí, bajo el poderoso control de Glenn sobre la magia en este momento, un pequeño pero extremadamente brillante relámpago rojo brotó de la punta de la varita pálida en su mano. Desgarrador y desgarrador. Pero la maldición Cruciatus no penetró directamente el cuerpo del alma de Tom. La varita de Glenn apuntaba al techo. Todavía estaba ajustando constantemente la cantidad de producción mágica, la estructura del circuito mágico y el método de lanzamiento de hechizos que pensaba que eran adecuados. El pobre Tom todavía no sabe qué clase de infierno le espera a continuación. Todavía está en la marea de emociones negativas, luchando como un hombre ahogándose. Solo hay una posibilidad. El proceso quirúrgico no se puede interrumpir. La maldición Cruciatus debe ajustarse en tiempo real de acuerdo con el estado del cuerpo del alma. Glenn no se vio perturbado por las difíciles condiciones para lograr su objetivo. Al contrario, permaneció tan tranquilo y sereno como siempre. Todo su cuerpo era como una máquina fría, completando con precisión las diversas instrucciones de movimiento dadas por su conciencia. Este método de salida debería ser suficiente. Debido a que la maldición Cruciatus en este momento no era una maldición Cruciatus completa, y la producción de poder mágico era pequeña, Glenn no podía verse afectado por las emociones negativas y el agotamiento de la magia causados por el uso de la maldición imperdonable. Luego, extendió su mano izquierda libre. Una siniestra premonición se extendió en el corazón de Tom, que estaba luchando en su diario. ¿Qué estás haciendo? Desafortunadamente, no pudo gritar y solo pudo observar la mano enguantada de negro que se acercaba hacia él. Durante la operación, no se le permite moverse. Glenn dijo con calma, como si hubiera adivinado lo que Tom estaba pensando. Chocante. En la mano izquierda de Glenn, la onda mágica de la maldición que sacudió el alma apareció instantáneamente, y el impacto invisible se transmitió instantáneamente al cuerpo del alma de Tom, que estaba luchando en el mar de emociones negativas. Ni siquiera hubo tiempo para pensar. La cordura del pobre fragmento de alma de pequeño Tom se hizo añicos instantáneamente. Su conciencia desapareció en la oscuridad y cayó en un sueño como el de un bebé. Después de confirmar el estado del alma de Tom, Glenn finalmente estuvo listo para soltar el cuchillo. En sus investigaciones anteriores, Glenn creía que el alma de cada persona tiene su propia forma específica y es diferente entre sí. Sin embargo, el origen del alma de cada uno es esencialmente el mismo, pero su contenido será diferente según sus experiencias. El origen del alma es como el agua que flota en el espacio en la estación espacial del universo, formando una esfera debido a la tensión superficial. Aunque su forma puede cambiar por fuerzas externas, con el tiempo volverá a su forma original. Lo que hace que el alma de cada persona sea diferente, permítanme llamarlo aquí características del alma, puede verse como una estructura en forma de rejilla conectada de la cabeza a la cola. Esta estructura en forma de cuadrícula nace con una forma específica que la distingue de otras características del alma. El alma es la combinación del origen del alma y las características del alma. Las características del alma dan forma a la forma del origen del alma y están arraigadas en él, mientras que el origen del alma es responsable de llenar el espacio de las características del alma. La relación entre los dos es aproximadamente la misma. Lo que Glenn tiene que hacer en este momento es usar el efecto cortante de la maldición Cruciatus en el alma para eliminarla poco a poco, cortando las características del alma arraigadas en la superficie del origen del alma, de modo que el origen del alma interior pueda ser completamente restaurado a su estado original. Debes estar concentrado y tener cuidado. Si la esencia del alma de Tom está podrida, estará podrida de todos modos, se basa en la defensa, pero no debe haber errores en la esencia del alma que Glenn quiere. Aunque se puede usar incluso si Glenn no es una fuente de alma completa, el efecto ni siquiera es inferior a la fuente de alma completa cuando se usa en un títere de alquimia. Ese es un abismo insuperable. Mis propios preparativos se han completado y mi construcción psicológica se ha establecido hace mucho tiempo. Entonces, es hora de la cirugía. Entonces, vamos.
La varita en la mano de Glenn, con el rayo rojo en su punta, apuntaba al cuaderno de Tom, que estaba inmóvil frente a él. Ziziziziziz. Tan pronto como el rayo rojo de la maldición Cruciatus tocó el diario, una pequeña voz indetectable sonó. Glenn comenzó a buscar el alma de Tom que acechaba en la esquina del espacio dentro del diario. Este paso es crucial. Después de todo, el cuerpo del alma de Glenn escondido en el diario es invisible a simple vista en este momento. Solo puede juzgar si ha tocado el cuerpo del alma de Tom a través del toque de la varita. Si algo salía mal, el alma de Voldemort podría cortarse en pedazos en solo este paso. Pero Glenn no tenía prisa. Ya sabes, aún no eran las 8. Tiene mucho tiempo para pasar con el pequeño Tom. La noche es larga, Tom. El camino de Riddle hacia la muerte fue igualmente largo. Entonces la sensación de la varita en la mano de Glenn cambió. Te encontré. Capítulo 235. Separación exitosa. Después de sentir que la maldición Cruciatus que había lanzado tocó el alma escondida en la esquina del diario, Glenn ajustó ligeramente la salida de su poder mágico e intentó tocar la superficie del alma. Sí. Casi no había ninguna obstrucción. Si Glenn no hubiera estado tan concentrado y sensible en ese momento, ni siquiera habría sentido que estaba cortando objetos con hechizos mágicos. Afortunadamente, la maldición Cruciatus ajustada comenzó a realizar su efecto cortante como él imaginaba. Pero la sensación que provenía de la varita no era del todo correcta. Las características del alma están algo rotas, pero el origen no está dañado. Esto es. Glenn no pudo evitar fruncir el ceño. En su percepción, las características del alma en forma de rejilla en la superficie del cuerpo del alma de Tom estaban incompletas en muchos lugares, pero el origen de su alma en el interior parecía no estar dañado. El fragmento de alma dividido por Voldemort debe ser una parte intacta, de lo contrario el cuerpo del alma de Tom Riddle no podría existir en el diario durante 50 años, incluso si tiene la función de un objeto mágico. Entonces, ¿estas heridas son realmente las heridas que le dejaron cuando fue torturado antes? Afortunadamente, la intensidad estaba controlada en ese momento, debilitando el efecto cortante y solo amplificando el dolor de la persona maldecida. De lo contrario, este diario sería inútil. Afortunadamente, el alma de Tom pudo conservarse intacta. Gracias a su propia tenacidad y falta de voluntad para darse por vencido, pudo sobrevivir a las manos del diablo Glenn. Por supuesto, los incansables esfuerzos de Tom también lograron lograr el vestido de novia de Glenn, lo cual es realmente gratificante. Si el pequeño Tom se entera de esto, me temo que Glenn no tendrá que actuar. Este tipo se pondrá furioso, ¿verdad? Ah, pero parece que el pequeño Tom no tiene posibilidad de conocer este asunto. Es realmente gratificante. Desde ser joven y aburrido al principio hasta estar familiarizado con la carretera, el alcance y la frecuencia del movimiento de la varita de Glenn son cada vez más rápidos. Como persona con gran adaptabilidad y gran comprensión, Glenn manipuló el alma frente a él. La separación de las características del alma y el origen del alma continuó acelerándose mientras continuaba usando la maldición Cruciatus para cortar. Había logrado atrapar a Tom. Características estructurales de la identidad del alma del individuo Riddle. Al igual que un cocinero que intenta resolver un buey, después de cortar la mayoría de las características del alma, Glenn ya podía adivinar y ver la estructura de las características del alma restantes del cuerpo del alma de Tom. La cirugía salió bien. Desesperación. Con un sonido nítido que no era real, Glenn dejó de lanzar la maldición Cruciatus y, a su lado, la magia que escapaba desapareció silenciosamente. El dispositivo de restricción de alquimia frente a él colapsó porque perdió el suministro de poder mágico y la operación de carga, que originalmente estaba vinculada a él, se había atenuado hace mucho tiempo y todo el poder mágico en su cuerpo se había disipado. La portada parecía haber experimentado el tiempo y comenzó a envejecer rápidamente, a desvanecerse y a desprenderse de grandes trozos. Las páginas interiores comenzaron a volverse amarillas y a curvarse, volviéndose extremadamente secas, y el dispositivo de alquimia en la parte inferior del diario que sostenía el suyo. El peso se derrumbó. Cuando cayó al suelo, todas las páginas se hicieron añicos. Glenn se tambaleó y una muleta apareció en su mano izquierda, sosteniendo su cuerpo exhausto antes de caer. Frente a su varita derecha, había un objeto onírico, translúcido y no transparente flotando en ese momento. A Tom se lo han quitado con éxito. Maravilloso.
El origen del alma pura de las características del alma de Ridley. El rostro de Glenn se veía horriblemente feo en ese momento, pero aún así se aferró para evitar perder el conocimiento. Glenn sacó el dispositivo de alquimia que había sido preparado para almacenar el origen del alma, lo almacenó y luego se sintió aliviado. En ese momento, ya eran las 5 de la mañana. Después de casi 10 horas de cirugía del alma, Glenn finalmente no pudo aguantar más. La ropa de todo su cuerpo comenzó a filtrar sangre lentamente. Esto fue el resultado de que el cuerpo de Glenn estaba abrumado y mantuvo una operación de carga a largo plazo. El área donde estaba al principio ya estaba cubierta de sangre seca. Glenn se tambaleó hasta la arena en la sala de los menesteres. Lentamente se sentó, cayó hacia atrás e inmediatamente perdió el conocimiento. El mundo cae en la oscuridad. Aunque ahora está en coma, debido a su multitarea y al mantenimiento de sus habilidades en 3 campos diferentes: Obscurus, Alquimia y Cruciatus Curse, la agitación interna en su mente es aún más intensa en este momento, también se producen temblores y distorsiones. Glenn, que estaba en coma, frunció el ceño. En última instancia, es demasiado pronto para que Glenn separe el alma en su imaginación ahora. Incluso si puede mejorarse a sí mismo a través de varios métodos, como hechizos mágicos, pociones, bendiciones alquímicas, etc., ese no es el caso después de todo. Una fuerza más allá de lo que la gente común puede soportar. Incluso Glenn tuvo que pagar un precio enorme después de esta operación de alta intensidad que duró horas. Daño físico, shock mental y fatiga, o tal vez una vida más corta. Por supuesto, Glenn ya había considerado estas cosas y pudo obtener una fuente de alma pura y experiencia en cirugía del alma. Solo esto valió la pena. Ahora que ha hecho lo suyo, Hermione se hará cargo del resto de las consecuencias. En lo profundo del bosque prohibido, dentro de la guarida de Acromántula. En el lugar donde una vez vivió Aragog en el clan Acromántula, en el lugar más profundo y secreto del nido, había una Acromántula extremadamente enorme con gruesas púas negras por todo el cuerpo. Estaba durmiendo sin previo aviso. Con un rugido inhumano y aterrador, el sonido fue tan fuerte que incluso rompió y desprendió muchos de los muros de piedra sobre la guarida. Los gritos aterradores salieron del pasaje de la cueva, y las otras Acromántulas fuera del pasaje temblaron y se arrodillaron en sumisión. No hace mucho, hubo una rebelión dentro de la tribu Acromántula por razones desconocidas. El antiguo líder Aragog fue asesinado y desmembrado por un miembro de la tribu feroz que salió de la nada y fue devorado en el acto. El primer Acromántula también tomó el control real de esta etnia con su fuerza absoluta y su método de gobierno brutal y loco. Al principio, las Acromántulas todavía se resistían al patriarca que acababa de asumir el cargo, pero con el paso del tiempo, por razones desconocidas, todas las Acromántulas se rindieron activamente ante él. Y el líder de su clan es el gigante que ruge furiosamente bajo tierra. El rugido se detuvo gradualmente y luego, aunque todavía estaba enojado, una voz humana salió de la boca de la Acromántula. Sí. ¿Quién? Destruido. Mi alma. Arma. Capítulo 236. Consecuencias. Casi segundos después de que Glenn cayera inconsciente y se recostara, Hermione abrió la puerta de la sala de los menesteres. Aunque la niña sabía que Glenn había dicho que era normal que estuviera exhausto después de someterse a una cirugía del alma, todavía estaba incómoda porque temía que Glenn actuara al azar. Así que se acostó temprano. Tan pronto como regresó a su dormitorio anoche, se levantó temprano al día siguiente y se apresuró a ir a la sala de los menesteres. Aunque había estado mentalmente preparada, el espacio desordenado que apareció a la vista todavía hizo que los ojos de Hermione temblaran un par de veces. La niña caminó silenciosamente a través de la sangre seca, pateó los restos destrozados del diario, caminó alrededor de los dispositivos de alquimia esparcidos por el suelo y se acercó a Glenn. ¿Realmente hará que los demás se preocupen? La voz de Hermione temblaba un poco, y la voz de Hermione era un poco baja, sin ningún indicio de disgusto. Movió suavemente la frente de Glenn, que estaba pegada con sudor, sangre y manchas, para revelar el cuerpo inconsciente y completamente inconsciente. Por toda su carita cansada y sucia, y se la secó suavemente con sus manitas. La pequeña se mordió el labio, sacó el elixir que había preparado con su amuleto, quitó el corcho e intentó abrir la boca de Glenn.
Por supuesto, el exhausto Glenn naturalmente podía abrir la boca con facilidad, pero cómo hacer que una persona inconsciente bebiera el elixir y las pociones de tratamiento posteriores era un gran problema para Hermione. Eso es todo lo que podemos hacer, murmuró Hermione. Es imposible administrar medicamentos boca de boca. En circunstancias normales, no es posible administrar agua u otras cosas por vía boca a boca a una persona en coma o inconsciente. Sin mencionar que la reacción de deglución de pacientes con un alto grado de coma se debilitará o incluso desaparecerá. En este caso, es imposible que el agua o el medicamento administrado por la boca ingrese al esófago y llegue al estómago. Un cuerpo extraño en la boca de una persona que ha perdido el conocimiento es muy probable que provoque aspiración, lo que puede provocar una asfixia grave. Este es un comportamiento muy peligroso. Por tanto, lo más correcto es enviar al paciente al hospital lo antes posible, en lugar de atormentar a la persona inconsciente por su cuenta. Ah, por supuesto, eso es en circunstancias normales. En el mundo mágico, con solo un poco de magia doméstica, el rescatador puede resolver perfectamente esta situación. Después del recordatorio de Glenn la última vez, nuestra maestra académica Hermione ya domina los hechizos domésticos. Envolviendo el elixir y las pociones curativas con magia suave, Hermione los controló y los envió a la boca de Glenn, y lo ayudó a beber de su esófago. Después de que le administraron el medicamento, Hermione recostó suavemente a Glenn en el sofá y dejó que su cabeza descansara en su regazo. A continuación, llegó el momento de limpiar la sangre del cuerpo de Glenn y las heridas levemente agrietadas. Duerme un poco, Glenn. Para no despertar a Glenn, las manitas de Hermione condensaron el poder del santo y tocaron suavemente la frente ligeramente fruncida en sus brazos con una luz blanca. Ella susurró suavemente como persuadir a un niño que tuvo una pesadilla. Con la integración de la luz blanca y la comodidad de Hermione, las cejas de Glenn se relajaron gradualmente. En la sala de los menesteres, sobre la cama, Glenn se despertó. Abrí los ojos y sentí la condición de mi cuerpo. Descubrí que no había calambres en mi cerebro como imaginaba, y la boca agrietada y ensangrentada de mi cuerpo estaba completamente curada. Esta sensación es como la sensación refrescante que tienes después de recuperarte de correr con todas tus fuerzas hasta quedar completamente exhausto. Se siente como si todas las células de tu cuerpo respiraran desesperadamente. Después de intentar moverse, Glenn descubrió que alguien estaba sosteniendo su mano. Hermione. Apretando suavemente la manita que tenía en la mano, Glenn no tuvo que pensar en eso. Ahora que despertó, no sintió las secuelas que esperaba antes de caer en coma, ni la ropa en su cuerpo que se suponía que debía sentir. Lo que estaba hecho jirones y manchado de suciedad fue completamente eliminado. Fue reemplazado y el cuerpo manchado de sangre se volvió extremadamente refrescante, lo que debe atribuirse a Hermione. Estoy aquí, ¿estás despierto? Una voz familiar y tranquilizadora vino desde la cama junto a Glenn como lo había prometido. Glenn giró la cabeza y vio que Hermione estaba usando magia para controlar el libro de texto de encantamientos para que flotara en el aire mientras ordenaba una pluma. Que parece ser su experiencia de aprendizaje. Aunque se dijo que Hogwarts tuvo un feriado ayer porque el incidente de la cámara secreta se resolvió, de hecho, tanto ayer como hoy fueron días de clases. Hermione no aflojó porque cuidó a Glenn y no fue a clase. Seguía siendo el mejor estudiante que estudió mucho. Gracias por ocuparse de las consecuencias. La mano izquierda de Glenn sostuvo la mano de Hermione sin soltarla, y su mano derecha lo sostuvo para sentarse. Aunque Hermione curó las lesiones físicas y el agotamiento mental usando magia, pociones y el poder del Espíritu Santo, el propio Glenn solo pudo recuperar el agotamiento físico lentamente. Ahora solo siente que todo su cuerpo está dolorido y débil. Glenn, que estaba a punto de levantarse, fue empujado hacia la cama por una mano pequeña. Glenn miró inexpresivamente a Hermione, quien hizo un puchero con tristeza, y su tono parecía un poco cruel. Aquellos que estén heridos y cansados deben acostarse en la cama obedientemente. Escuchen con atención. No se les permite hacer nada hasta que yo juzgue que se han recuperado por completo. Dejemos de lado la cuestión del origen del alma y la marioneta de alquimia por ahora. Lo más importante ahora es recuperarse rápidamente. Originalmente, Hermione estaba muy infeliz cuando Glenn le ocultó las consecuencias de lidiar con los fragmentos del alma de Voldemort en el diario. Ahora que Glenn, un adicto al trabajo, estaba tratando de levantarse, Hermione usó sus rodillas para pensar en todo. Dejemos que el pasado quede en el pasado.
Además, sabía que incluso si continuaba predicando y regañando a Glenn, no mejoraría lo que había sucedido ahora. Además, también sabía que Glenn no quería preocuparla demasiado. Y confía en tu propio desempeño. Pero este odioso paciente todavía quiere arrastrar su cuerpo exhausto al trabajo. ¿Cómo podría soportar esto? Hermione, quiero. Después de ser empujado hacia abajo, Glenn miró al techo con la boca cerrada y pensó por un momento. No tenía intención de seguir en silencio. Tan pronto como abrió la boca, Hermione se tapó la boca. No, no lo haces. Hermione se negó deliberadamente a permitir que Glenn expresara su opinión con cara fría. Quería hacerle saber a Glenn que ahora estaba muy enojada. Hermione decidió fingir estar enojada incluso cuando en realidad no lo estaba. Pero para sorpresa de Hermione, Glenn no abandonó la resistencia. Extendió la mano y apartó la pequeña mano de Hermione que cubría su boca. Quiero ir al baño. Vaya. Capítulo 237. Pagar horas extras. Después de experimentar la crisis del baño hace un momento, Hermione ya no pudo contener su cara fingida de enojo, y Glenn no intentó ser valiente y continuar haciendo lo suyo. Simplemente se acostó en la cama para recuperarse y aceptar el cuidado de Hermione. Después de todo, la esencia del alma que fue despojada ha sido preservada por mí con el dispositivo de alquimia. No se romperá si lo ignoro por un tiempo. El asunto de la marioneta de alquimia no tiene prisa, sin mencionar que mis logros actuales en alquimia pueden. El títere de alquimia producido estaba lejos de lograr el objetivo que quería lograr. Tome su tiempo. Glenn estaba acostado tranquilamente en la cama con los ojos cerrados. Hermione se sentaba a su lado y estudiaba mucho. Cuando se cansaba de estudiar, se acostaba junto a Glenn y tomaba una siesta. Después de despertarse, comprobaba la condición física de Glenn. Y alimenta la medicina. Así que los dos pequeños pasaron un tiempo excepcional y tranquilo en la sala de los menesteres. Aunque el diario ha sido destruido por él mismo y la existencia del fragmento del alma del pequeño Tom ha sido eliminada por él mismo, Glenn, acostado en la cama, siempre siente que todavía hay un peligro escondido en algún lugar que no ha descubierto. No sabía por qué, pero una vaga sensación de crisis apuñalaba su cerebro. Espero no haberme recuperado todavía. El agotamiento físico de Glenn estaba más allá de su imaginación. Bajo el cuidadoso cuidado de Hermione, permaneció en cama durante casi 2 semanas antes de recuperarse por completo. Por eso, como árbitro e instructor en el club de duelo el primer domingo, inmediatamente faltó al trabajo. Hay 4 profesores a cargo del club de duelo: Glenn, Snape, Flitwick y Lockhart, quien yace en la cama del hospital unos pasos por delante de Glenn. La tarea original era que Flitwick jugara contra Lockhart el sábado. Responsable, y Zoutiangren y Snape fueron responsables. Como resultado, los 2 profesores que no resultaron heridos solo pudieron trabajar horas extras durante 2 días seguidos. Afortunadamente, el profesor Snape recibió suficientes materiales preciosos para pociones de Glenn como pago, por lo que no estaba tan irritable como Hermione imaginaba. Y al buen profesor Flitwick no le importaba esto. Al contrario, después de enterarse de la verdad de Dumbledore, vino a visitar a Glenn con un regalo de condolencia. Después de estar demasiado conmocionado, finalmente se quedó completamente entumecido y se lo dijo muy emocionado. Glenn y Hermione discutieron los diversos métodos que utilizaron para matar al basilisco. Los métodos de ataque del mundo Muggle eran extremadamente curiosos para este potencial profesor loco por el combate. El profesor Flitwick elogió mucho a Glenn y Hermione por su hábil uso de varios métodos durante la batalla. Incluso sin este incidente, el profesor Flitwick cuidó bien de Glenn y Hermione, 2 pequeños magos estudiosos. Además, a Hermione realmente le agradaba este experto profesor, por lo que Glenn decidió hacer también un arma como regalo para el profesor Flitwick en Navidad. Sin embargo, considerando el tamaño del profesor Flitwick y su propio estilo de lucha, Glenn decidió discutirlo con el propio Flitwick antes de decidir con qué tipo de arma de fuego equiparlo. Aunque a esta manera se perdió la sensación de sorpresa que tuvo el profesor Flitwick al abrir el regalo, pero era obvio que al profesor Flitwick no le importaba ese asunto. En comparación con armas poderosas, un arma adecuada es mejor. El profesor Flitwick dijo esto después de conocer los pensamientos de Glenn, y Glenn también lo consideró. Los 2 locos que luchaban se dieron la mano solemnemente y llegaron a un consenso.
Hermione, que estaba sentada en el asiento leyendo un libro, puso los ojos en blanco con impotencia y los miró con las mejillas entre las manos. Los dos hombres estaban tan emocionados cuando se trataba de pelear. No importaba que Glenn, que siempre había parecido desinteresado en nada, se interesara. ¿Por qué incluso el firme profesor Flitwick actuaba como un niño? ¿Es cierto que un hombre sigue siendo niño hasta que muere? Este es solo un episodio insignificante en la comunicación entre Glenn, Hermione y el profesor Flitwick, pero en términos del resultado, el profesor Flitwick ya no considerará a estos dos niños especiales como pequeños magos comunes y corrientes. Incluso si los dos cooperaran, poder lidiar con el basilisco que había causado tantos problemas en Hogwarts en solo una noche fue suficiente para que el profesor Flitwick lo pusiera a la par de él mismo. No tenía la intención de sermonearles a estos dos niños, diciendo que este tipo de cosas eran demasiado peligrosas. Después de todo, el profesor Flitwick sabía que estos dos niños eran muy inteligentes después de conocer a Glenn y Hermione durante el último año y medio. Tienen suficiente capacidad de juicio. Por supuesto, si realmente están en peligro, definitivamente haré todo lo posible para ayudarlos. Después de todo, Glenn y Hermione siguen siendo sus estudiantes favoritos. La única pega en el ungüento es porque ese sombrero raído no asignó a estos dos pequeños magos ávidos de conocimiento, muy estudiosos y dedicados a la investigación de Ravenclaw. Sería fantástico si el decano de la universidad tuviera el poder de ajustar la asignación de estudiantes. Sin importar que tuviera que llevar a estos dos pequeños magos estudiosos a su propia universidad. Bueno, esto solo se puede decir con palabras. El profesor Flitwick sabe claramente que la profesora McGonagall y Snape se preocupan mucho por estos dos niños. Realmente quiere robar a Glenn y Hermione. Olvídalo, puedo enseñarles de todos modos, no importa en qué universidad esté. Suspiró. Las posibilidades de ganar el campeonato de la Copa Universitaria son aún menores. Espero que los pequeños puedan trabajar más duro. Sacudiendo la cabeza, Flitwick disipó los pensamientos confusos en su cabeza. En ese momento, ya era la segunda semana después de que Glenn, quien había derrotado al basilisco, había recuperado su movilidad y la suya propia. El estudiante Lockhart solo se vio afectado por la maldición de la explosión y ha estado acostado en la cama del hospital hasta ahora. No tiene intención de organizar el club de duelo con él. El profesor Flitwick detuvo a los jóvenes magos que se batían en duelo para determinar el ganador. Después de analizar los respectivos problemas de ambos lados, miró a los jóvenes magos, aunque su actitud era muy impaciente y su boca parecía estar contaminada con veneno como de costumbre. Todavía se puede ver que Snape, que estaba trabajando horas extras con una guía seria, lo miró y se rió felizmente. Aunque Glenn se ha recuperado, el profesor Flitwick todavía no está listo para permitirle unirse a la supervisión del club de duelo. Es mejor descansar un rato, por lo que ahora solo él y Snape siguen trabajando horas extras. Debido al reciente incidente de la cámara secreta en Hogwarts, otros profesores no tuvieron tiempo de regresar a casa y hacer lo suyo. Ahora que el incidente terminó, el viernes por la tarde, todos se apresuraron a regresar a sus respectivas guaridas para lidiar con aquellos que... Los asuntos privados han desaparecido por un tiempo, por lo que ahora solo quedan 4 profesores en Hogwarts: el mismo, Albus Severus. Bueno, Gilderoy. Espero que Albus pueda pagarme más horas extras. El profesor Flitwick bromeó, se encogió de hombros y continuó concentrándose en los estudiantes en duelo. Sin embargo, la actitud seria del profesor Flitwick hacia el trabajo también le impidió descubrir una pequeña y extraña araña en la sombra del techo deslizándose silenciosamente por el hueco de la ventana. Capítulo 238 en el campo de duelo. ¿Eso es todo lo que puedes hacer, Potter? Draco sacudió su cuerpo y esquivó fácilmente un rayo rojo que se aproximaba. No tenía intención de seguir humillando a su oponente con palabras o darle tiempo para reaccionar. Levantó la mano y lanzó un hechizo de repulsión. Harry en el lado opuesto logró apartar la luz que le ponía los pelos de punta, pero por falta de fuerza física y centro de gravedad inestable, cayó al suelo. Por supuesto, Draco no dejaría escapar una oportunidad tan buena. Aprovechó la victoria y disparó un hechizo desarmador, que instantáneamente arrancó la varita de la mano de Harry. La varita de Harry giraba hacia él, Draco levantó su mano izquierda para atraparla, luego la agitó ligeramente y la varita voló hacia Harry. ¿Qué tipo de hechizo es ese? Los movimientos son obvios y no ocultas tus intenciones en absoluto. Miras directamente a mi mano derecha.
Puedo adivinar qué quieres hacer a continuación con mis rodillas. ¿Puedes presionarme un poco? Para ser honesto, en lugar de seguir batiéndome en duelo contigo, también podría encontrar un lugar para practicar por mi cuenta. Si no trabajas más duro para ascender, probablemente no podrás desafiarme incluso si estás en un puesto bajo. Draco se cruzó de brazos y se burló con desdén. Aunque sus palabras fueron espinosas, aún se podía decir que este tipo estaba señalando en secreto lo que Harry necesitaba corregir. En realidad, esta es la tercera vez que Harry se enfrenta a Draco en el club de duelo. Los dos primeros duelos terminaron en una derrota desastrosa para Harry. Esta vez, aunque se protegió con éxito de ser derribado temprano por Draco, hasta que su fuerza física se agotó. Todavía no pudo evitar perder el duelo. Dicho esto, Harry también está en el primer escalón del segundo grado. Su excelente talento mágico le permitió activar con éxito el potencial de Harry después de estudiar seriamente los hechizos en los dos primeros clubes de duelo, lo que también le permitió destacarse en el escalón de este grado. Pero eso es todo. Para aquellos magos que han entrado entre los 50 primeros en Hogwarts, el lanzamiento de hechizos de Harry todavía es demasiado verde y no es lo suficientemente bueno. La clasificación actual de Draco es la 41 en la escuela. Aunque la competencia del club de duelo acaba de comenzar y las clasificaciones de los jóvenes magos de la misma edad aún no han abierto una gran brecha, la clasificación actual de Harry puede darle la oportunidad de batirse en duelo con Draco. Pero este tipo simplemente le está dando puntos a Shyamalan. No había otra manera. Harry no estaba convencido después de ser derrotado, por lo que continuó desafiando a los magos jóvenes cuyas clasificaciones eran cercanas a las suyas. Después de mejorar su clasificación, continuó desafiando a Draco, pero falló cada vez. Draco estaba entumecido. Aunque su actitud hacia Harry, Ron y los demás no era tan mala como al principio después de su cambio de mentalidad, en la propia opinión de Draco, nadie podía cambiarlo. Tenía que soportar a un oponente que era casi igual. No le ayuda a perfeccionar sus habilidades mágicas y se toma su tiempo para desafiar a los más fuertes. Debes saber que si una persona de bajo rango desafía a una persona de alto rango, la persona de alto rango no puede negarse, e incluso si gana, su clasificación no mejorará en absoluto. Aunque la clasificación también es muy importante para Draco, esta es una buena oportunidad para él de mostrar la gloria de la familia Malfoy, pero en su corazón en realidad quiere mejorar sus habilidades de lucha contra hechizos en este evento. Así que Harry, este tipo, puede estar un poco cohibido. Harry, que yacía en el suelo jadeando, atrapó la varita lanzada por Draco con una mano, su expresión un poco complicada. Aunque es un tipo que se emociona fácilmente, no es tonto. La burla de Malfoy hacia él en este momento en realidad le decía que el error que cometió no fue el mismo simple insulto de hace mucho tiempo. Harry ha visto todos los cambios en este tipo, incluso en términos de aprendizaje, fuerza, trato con los demás y palabras. Olvídalo, las palabras de este tipo siguen siendo idiotas, siempre hacen que la gente quiera vencerlo, pero Draco realmente había cambiado. ¿Ya has estado sentado lo suficiente? ¿Qué sigues haciendo allí? Sal de aquí. Entonces el movimiento de la cabeza dorada clara frente a él, como para ahuyentar a las moscas, instantáneamente disipó cualquier pensamiento en la mente de Harry de cambiar su opinión sobre él. Conviértete en un martillo. Este tipo sigue siendo tan molesto como siempre. La cara de Harry se sentía apestosa, pero no se enojó por eso. Después de todo, sus habilidades eran inferiores a las de los demás, y aún lo sabía. Te desafiaré de nuevo, solo espérame. Aunque no había descansado lo suficiente, ya que Malfoy había dado una orden de desalojo tan poco ceremoniosa, no podía perder el impulso, por lo que aún así logró ponerse de pie. Los ojos verdes de Harry y los ojos entrecerrados de color gris claro de Draco se encontraron, como si hubiera chispas de amor. Enamorándose y matándose el uno al otro en el aire. Los dos resoplaron al mismo tiempo, y Harry se dio la vuelta sin dudarlo, dejando el escenario de duelo y dirigiéndose al área de descanso, donde había una bebida especialmente preparada para el club de duelo para restaurar el poder mágico y la fuerza física. ¿También terminó allí? ¿Cómo está la situación? Al llegar a la mesa del comedor, un chico pelirrojo le entregó un vaso con una bebida ya servida. Ese es Ron. Igual que antes. Harry respondió enojado, tomó la taza, levantó la cabeza y bebió toda la bebida de una vez. Entonces me atraganté.
Ejem. Ejem. Aunque también quiero darle una paliza a ese tipo apestoso, creo que primero deberíamos perfeccionar nuestras habilidades paso a paso. Ron le dio una palmada en la espalda a Harry y este parecía un poco indefenso. Por supuesto, Ron ya había desafiado a Draco y era más rápido que Harry, pero después de 2 miserables derrotas, tuvo que reprimir su ira y empezar de cero. Su base es peor que la de Harry. Aunque ha comenzado a estudiar seriamente el lanzamiento de hechizos porque no está convencido, todavía pierde y pierde en las batallas con magos jóvenes que no están muy lejos de él en las clasificaciones. Pero el tiempo de duelo de un duelo todavía es bastante largo. Y una batalla larga y igualada fue suficiente para calmar el temperamento ardiente de Ron. Aunque era muy reacio, creía que este enfoque era el más correcto. Si hubiera sabido eso, habría estudiado mucho cuando comenzó la escuela, de lo contrario, el que entró ahora en el puesto 50 definitivamente no sería el de la frente grande. Eso es realmente hermoso. Ron parecía estar inmerso en su propia fantasía nuevamente. Harry lo ignoró y se sentó a su lado. Su cuerpo se relajó y se apoyó en el respaldo de la silla. Sus pensamientos estaban vacíos y miraba fijamente un techo vacío. No es nada. Luego, antes de que pudiera relajarse por mucho tiempo, recuperó la concentración. Los ojos de Harry fueron atraídos por la situación anormal en el techo. Ron, ¿no crees que hay más arañas en el techo? Capítulo 239 Señales. ¿Qué araña? Cierta palabra pasó por los oídos de Ron, y esta última inmediatamente se convirtió en PTSD. Sus pensamientos volvieron instantáneamente de la fantasía a la realidad. Saltó de la silla, como si su carita cambiara de repente. Estaba extremadamente pálido, tirando. Miró su ropa con horror para comprobar varias partes y palmeó su cuerpo al azar, tratando de ahuyentar las arañas que no estaban sobre él. En cuanto al miedo a las arañas, el autor puede comprender profundamente los sentimientos de Ron. Yo tenía miedo de las sombras cuando era niño. Lo que más temo son las arañas. No depende de ti, quiero decir, hay muchas arañas en el techo ahora mismo. Harry observó sin palabras cómo Ron saltaba presa del pánico y señalaba impotente a la parte superior de su cabeza. Ron levantó la cabeza por un momento, luego inmediatamente frunció el ceño y bajó la cabeza. La escena de arañas negras densamente alineadas realmente lo hizo sentir incómodo tanto psicológica como físicamente. Yue. No me importan esas cosas. Harry, ¿lo hiciste a propósito? Sabes que odio las arañas. Ron se quejó con una mueca y rápidamente bebió un trago para calmar su shock. Incluso si lo matas a golpes, no volverá a levantar la cabeza. Sería mejor que criaturas como las arañas fueran exterminadas lo antes posible. Está bien. Al ver esto, Harry no continuó preocupándose por esas arañas. Era normal que tuvieran arañas en Hogwarts, ya fuera en la clase de pociones o en cualquier otra clase, las arañas eran su vista común. Solo. ¿Hay más arañas este año que el año pasado? Justo después de terminar un duelo, Hermione salió del escenario de duelo. Durante el descanso, mientras observaba el duelo de Neville, vio esta anomalía en el techo con su visión periférica. ¿Es porque el basilisco desapareció que las arañas que salieron de Hogwarts regresaron con sus familias? Hermione sabía por la información sobre el basilisco que el basilisco era el enemigo natural de las arañas. Cuando ella y Glenn estaban investigando en Hogwarts, también descubrieron el fenómeno de las arañas que escapaban de Hogwarts. Pero este número es un poco exagerado. ¿Temporada alta de mudanzas? ¿O el clima este año es demasiado frío? ¿Estas arañas construyen telarañas o cazan arañas? ¿Las arañas cazadoras parecen hibernar en invierno? Los pensamientos de Hermione gradualmente comenzaron a dispersarse, y sus dudas sobre el fenómeno anormal llegaron a una explicación de este fenómeno basada en la información que conocía. Hermione no se tomó este asunto en serio. Después de todo, ya tenía una explicación razonable para este asunto en su corazón. ¿Tú también crees que son raros, no? Justo cuando Hermione estaba a punto de llegar a una conclusión y dejar el asunto atrás, una voz etérea sonó suavemente a su lado. Aunque fue repentino, no hizo que Hermione se sintiera brusca después de acostumbrarse a escucharlo. La voz del hablante, Hermione pensó que la voz de Luna era bastante agradable. Bueno, sí, fue Luna quien vino. La cabeza de la niña estaba un poco desordenada, pero no parecía avergonzada. Obviamente acababa de bajar del duelo y ganó el duelo.
Bueno, un poco, pero en realidad no es tan extraño. Parece que se mudaron al cálido Hogwarts debido al frío. Hermione se dio vuelta y escuchó las palabras de Luna. Hermione cambió sus palabras a tiempo y cambió retroceder por avanzar. Aunque el significado de las dos frases era casi el mismo, pensó que Luna tenía la inteligencia para escuchar algo de sus propias palabras. Lo siento, Luna. Aunque lamento ocultártelo, es mejor para mí mantener en secreto este asunto de la habitación secreta. Luna no tuvo ninguna reacción especial ante esto. Simplemente siguió mirando las pequeñas arañas que se arrastraban densamente en el techo con sus grandes ojos grises que siempre estaban en trance. Al ver esto, la expresión de Hermione comenzó a volverse extraña. Miró a Luna y luego a las pequeñas arañas en el techo. Después de dudar por un momento, Hermione habló. Luna, ¿qué piensas de esas arañas? Como amiga de Luna, Hermione sabía que su amiga tenía habilidades especiales. No solo ella lo creía así, sino que Glenn también dio una opinión positiva e idéntica al respecto. Luna. Lovegood es especial. Tiene habilidades que nosotros no tenemos. Puede detectar cosas que nosotros no podemos. Esta fue la evaluación objetiva que Glenn hizo de Luna, esta pequeña bruja especial, después de una cuidadosa consideración. Hermione, que había visto a Luna ella misma, estaba convencida de esto. Aunque esta pequeña que parecía en trance también tenía ideas fantásticas y caprichosas, Hermione no se atrevió a sacar conclusiones apresuradas al respecto. No sería vergonzoso si lo que otros dicen fuera cierto, pero mis percepciones y las del público fueran erróneas. Después de todo, como buena amiga de Luna, Hermione también trató de compartir su visión con Luna y experimentó el maravilloso paisaje del mundo desde la perspectiva de Luna. Por lo tanto, Hermione estará muy preocupada y valorará los puntos de vista de Luna sobre ciertas cosas desconocidas. Oh. ¿Cómo decirlo? Dijo Luna con calma, sin dejar de mirar al techo. Siento que esas pequeñas arañas están marcando el camino. ¿Liderar el camino? Se preguntó Hermione. Bueno, abre el camino. Luna habló vagamente, y aunque estaba hablando con Hermione, se sentía más como si estuviera hablando sola. Por más lindos que sean, ahora no se comportan tan lindo. Si quieren comernos, creo que hasta los pequeños magos son demasiado grandes para esas arañas. Hermione estaba atónita, como si no entendiera la situación, e incluso se preguntó si había oído mal. Luna, ¿acabas de decir comer? ¿No? Bueno, esos pequeños ahora tienen hambre y quieren comer. Quieren comernos a nosotros. Pero el hambre por sí sola no puede comernos. Ellos también están muy preocupados ahora. Vi moscas acosadoras volando a su alrededor. Pero las moscas acosadoras también son muy problemáticas. No pueden meterse en las cabezas de esas pequeñas arañas. Esas arañas son tan pequeñas. La araña es demasiado pequeña. Demasiado pequeño. Las palabras de Luna se arremolinaron en la mente de Hermione, y un escalofrío que surgió de la nada se extendió gradualmente por todo el cuerpo de Hermione. Quizás puedan comernos cuando crezcan. Las etéreas palabras de Luna finalmente despertaron una sospecha inmadura en la mente de Hermione, pero después del recordatorio de Luna, Hermione sintió cada vez más que algo andaba mal con esas arañas. A pesar de que estaba rodeada de sus amigos y camaradas, la creciente sensación de crisis hizo que Hermione se sintiera aún más helada hasta los huesos. Aunque suene ridículo, será mejor que hable con el profesor Snape y el profesor Flitwick. Hermione pensó seriamente en su corazón y luego miró a Luna. Luna, no nos unamos al club de duelo ahora. ¿Qué tal si me sigues primero? Tengo algunas ideas que contarles a los profesores. Luna sonrió y asintió, se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia la mesa del comedor, trajo 2 bebidas y le entregó una a Hermione. Sí, está bien. Capítulo 240 Emergencia. Después de beber la bebida energética, Hermione se animó, ya que Luna pensó que esto era algo extraño, sería mejor que le prestara más atención. Luna pensó que las pequeñas arañas parecían estar liderando el camino y tenían hambre y querían comérselas. Estas dos cosas podrían ser un poco ridículas si se ven por separado. Pero después de dominar cierta información clave, si combinas estas dos cosas, te dará un poco de miedo pensar en ello. El tamaño de esas pequeñas arañas puede ser muy diferente al de los humanos, incluso a los niños menores de edad, pero... ¿y si fuera una araña gigante que fuera aún más grande y pudiera comerse a un lindo pequeño de un solo bocado?
Y Hermione sabía claramente que en el bosque prohibido al lado de Hogwarts, existía una araña gigante que podía comerse a un pequeño mago de un bocado. Un animal mágico de nivel 5X que posee alimentos altamente venenosos, le gusta comer carne humana, es cruel por naturaleza e incluso canibaliza a su propia especie cuando tiene mucha hambre. La longitud corporal promedio de la acromántula es de más de 13 pies. El tamaño de esa cosa es bastante grande y, no hace falta decirlo, también es extremadamente peligroso. Entonces, lo que dijo Luna, ¿podrían los objetivos del comportamiento guía de las pequeñas arañas ser las acromántulas en el bosque prohibido? Esta es una suposición descabellada, pero combinada con la anomalía en el techo, el conocimiento que posee, los sentimientos de Luna que tiene habilidades mágicas y el hecho de que existe, Hermione cree que es mejor hacer lo mejor o lo peor. Para este asunto plan, la tribu acromántula en el bosque prohibido podría haberse rebelado por alguna razón probablemente debido al hambre, pero Hermione no pudo entenderlo y decidió atacar Hogwarts en su conjunto. Un festín de carne humana. Al pensar en esto, Hermione no pudo evitar estremecerse. ¿Quién sabe cuántas acromántulas hay en el vasto y misterioso bosque prohibido? Incluso el profesor Dumbledore y los demás podrían no poder matarlas a todas en poco tiempo, ¿verdad? Si este peor escenario se convierte en realidad. Al menos no podemos permitir que la acromántula se acerque al castillo de Hogwarts y dejar que los profesores la intercepten dentro del borde del bosque prohibido. De lo contrario, los profesores podrían desperdiciar demasiada energía protegiendo a los pequeños magos. Independientemente de si esto era cierto o no, Hermione tenía que decírselo a los profesores. Levantando la mano para guardar temporalmente el vaso vacío, Hermione y Luna se apresuraron al lado de Snape, quien ahora estaba instruyendo con impaciencia a Neville, quien vino a pedir consejo. Profesor Snape, tengo algo que decirle. Al escuchar el susurro de Hermione, Snape detuvo su instrucción y se giró levemente para mirar a Hermione con su visión periférica. Explicar. Mira el techo. Hermione señaló el techo, que parecía tener más arañas. Le contó a Snape sus hallazgos, los sentimientos de Luna y sus especulaciones, sin intención de ocultarle nada a Neville. La voz de Hermione fue escuchada claramente por todos frente a ella, uno grande y otro pequeño. Las cejas de Snape se arrugaron visiblemente y su rostro se veía aún más repugnante, pero no regañó de inmediato a Hermione por decir tonterías, porque sabía que esta pequeña bruja que era seria y rigurosa no hablaría en vano, dejando de lado los sentimientos del pequeño Ravenclaw. Bruja que saltó a conclusiones sin autorización, ya que Hermione así lo cree, debe haber un rastro del asunto. La mejor y más eficaz forma es ir al bosque prohibido y echar un vistazo usted mismo de inmediato. Ve a decirle a Flitwick y deja que él lo resuelva. Iré al bosque prohibido. Después de decir eso, Snape no dudó en absoluto, su cuerpo se convirtió en una bola de humo negro, escapó de la vista de todos y salió corriendo por la puerta del auditorio. Neville, ve a decirle a Draco y reúne a los pequeños magos de Gryffindor y Slytherin primero, y luego ve con los prefectos de otras casas para ocultar esto posiblemente incorrecto por el momento. La noticia es que el profesor Flitwick llamó a todos para que se reunieran, Luna. Voy a buscar al prefecto Penello. Luna sonrió y tomó la iniciativa de hacerse cargo de la tarea, mientras Neville inmediatamente centró su atención después de un breve shock. Asintió seriamente hacia Hermione y corrió rápidamente en dirección a Draco. Es broma, él sabe lo aterrador que es ese tipo de monstruo. Independientemente de si las cosas son verdaderas o falsas, estar preparado de antemano es la elección correcta. Al ver que Neville también entendía el asunto, Hermione asintió hacia Luna y corrió hacia la casa del profesor Flitwick. El hechizo toda inmovilización debe ser coherente, ¿para qué? Profesor Flitwick. El profesor Flitwick estaba explicando pacientemente el error que acababa de cometer a un joven mago cuando fue interrumpido por la voz de Hermione. Pero no estaba enojado. En cambio, notó el entusiasmo de Hermione en ese momento, así que se dio la vuelta y preguntó. ¿Qué pasa, Hermione? Pero antes de que Hermione pudiera expresar su suposición, la niña sintió ligeras vibraciones provenientes de las plantas de sus pies y su expresión cambió drásticamente. Parece que mi suposición probablemente sea correcta. El profesor Flitwick también sintió la vibración en el suelo, e inmediatamente miró a Hermione. La pequeña bruja corrió con tanta prisa, y lo que quería decir debe estar relacionado con este asunto. No tenemos tiempo para explicar tanto.
Profesor, primero reúna a los pequeños magos en el centro del auditorio. Está bien, lo entiendo. Cuando el profesor Flitwick escuchó esto, ni siquiera hizo una pregunta. Inmediatamente siguió las instrucciones de Hermione y usó el hechizo amplificador para detener todos los duelos en curso. Estudiantes, detengan el duelo y reúnanse en el centro del auditorio inmediatamente. Hermione, por su parte, aprovechó el momento en que los jóvenes magos se acercaron y rápidamente le explicó al profesor Flitwick lo que podría estar pasando ahora. Al final de su frase, Hermione nunca había visto al profesor Flitwick tan sorprendido. En ese momento, Snape, que había salido a realizar un reconocimiento, también regresó al auditorio, se convirtió en una entidad física y rápidamente se acercó al profesor Flitwick. Las acromántulas se están acercando a Hogwarts. Visualmente, están afuera con toda su fuerza. Hagrid y su dragón de fuego ya han comenzado a bloquear su progreso desde gran altura. Cuando regresé, Dumbledore también estaba corriendo hacia el bosque prohibido. Hay muchos de ellos, y ellos solos no pueden retrasar demasiado las acciones de esas bestias. Profesor, ustedes dos también deberían ayudar al profesor Dumbledore y Hagrid. No permita que la acromántula se acerque a Hogwarts. Lo arrastraremos hacia abajo. Pero no podemos dejarte solo. Si algo se escapa de la red. La expresión del profesor Flitwick era inusualmente seria. Preferiría soportar más presión que dejar a los estudiantes solos en el castillo de Hogwarts. Pero Hermione lo interrumpió inmediatamente. Voy a llamar a Glenn. Él y yo más los otros pequeños magos podemos protegernos lo suficiente. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.